Bienvenidos a todos, estamos en una nueva entrevista que estamos haciendo desde el suplemento político-ideológico de la Juventud del PTS, Armas de la Crítica. Hoy estamos con Cristian Castillo, que recientemente fue electo diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad por la provincia de Buenos Aires. Así que te damos la bienvenida, Chipi. Hola, ¿qué tal? Todo bien, ¿cómo están? Bueno, seguramente muchos ya lo conozcan, él es sociólogo, docente universitario en la UBA y en la Universidad de La Plata, y como les decía, ahora va a asumir el 10 de diciembre como diputado nacional en el Congreso. Bueno, ¿cómo estás, Chipi? Queríamos charlar un poco, sobre todo por los resultados de las elecciones del domingo pasado y un poco también de las distintas novedades políticas que hubo esta semana, donde la verdad es que pasó de todo. Desde el domingo hasta acá nos encontramos con un montón de escenas que capaz nos sorprendieron, como el abrazo entre Milei y Bullrich a mitad de la semana, las conferencias de prensa que hubo todos los días de los distintos partidos políticos tradicionales que están como reacomodándose un poco, y bueno, también novedades como que Santoro se bajó del balotaje en Capital Federal y distintas jugadas políticas que van a quedar también un poco en la historia. Queremos saber eso, cuáles son tus primeras impresiones sobre los resultados electorales y todas estas novedades políticas. Bueno, creo que hay que tratar de explicar cómo es posible que el peronismo, en un contexto de tanta crisis económica, inflación del 140% y un gobierno que ha sido verdaderamente muy negativo para los intereses populares, haya podido recuperar 3 millones de votos del escenario de las PASO, ¿no? Que cuando habían concluido, un poco se lo daba casi como ganador medio automático a Milei. Ya incluso se especulaba con que gane en primera vuelta, y bueno, esos escenarios no se dieron, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay que analizar distintas cuestiones, porque en el último tiempo en Argentina hemos visto a mucha gente que se ha almorzado la cena, por decirlo de alguna forma, y esto le pasó a Juntos por el Cambio, que después de haber ganado las legislativas del 2021 ya se veía en la presidencia y terminó tercero y fuera de carrera. En parte le pasó a Milei, que lo agrandaron y decían que era arrasador y que iba ya a ganar en primera vuelta, y ahora hay que ver qué ocurre, porque si bien el gobierno recupera esos votos, no tienen un contenido de un voto positivo, al menos en una parte muy importante, ¿no? Sino un contenido de que no gane Milei, que no gane en primera vuelta, o que el balotaje no sea entre Milei y Patricia Bullrich, y eso explica una parte del voto importante, creo yo, del voto de masa, teniendo en cuenta igual que la pérdida de votos del peronismo respecto del 2019 es de 3 millones de votos, y que el peronismo hace su más baja elección histórica en una presidencial. Entonces digo, teniendo en cuenta eso, me parece que no hay que olvidar que los factores estructurales de descontento persisten, y que si el gobierno piensa que lo han votado por el apego a la figura de Massa, se equivoca fuerte. De hecho, creo que hay muchas cuestiones que llevaron al freno y luego posiblemente haya empezado una cierta declinación de Milei, que tiene que ver, primero en el debate presidencial. Yo creo que el papel de Miriam en exponer a Milei fue muy importante, no solo con el hit del debate del gatito mimoso del poder económico, sino en lo que hace a su postura negacionista del cambio climático, negacionista del genocidio de la dictadura, de la paridad de género, o sea, de la brecha salarial, digamos, por género, no de la paridad. Bueno, y distintos temas en los cuales lo expuso y Milei no pudo responder. Miriam también expuso fuertemente a Massa ante su apoyo anterior a Macri, o cómo podía él vivir con 124.000 pesos que cobra un jubilado, amén de toda la diferenciación en cada uno de los puntos que fue en debate. Pero a partir de ahí me parece que después Milei empezó con una dinámica que no paró de espantar a una parte del electorado, cuando él empujó a que se dé un fenómeno hiperinflacionario como forma de tratar de disciplinar a la sociedad para imponer la hiperinflación. Mucha gente dijo, no, ¿por qué me vas a licuar salarios, jubilaciones a mí para imponer tu plan? Una dolarización que nunca en las encuestas superó el 35% de apoyo. O sea, no es que no tenía apoyo, pero siempre minoritario. Entonces, forzar la hiperinflación era la manera que veía Milei de imponer ese plan.
Y después muchas declaraciones de miembros de sus listas o referentes que, bueno, que cayeron mal en sectores de la población y que la asustaron y que hizo que el voto tren fantasma o el voto espanto fuera en parte hacia Massa. Así que me parece que eso explica una parte, y desde ya que después de la devaluación que hubo de las PASO, cuando terminaron las PASO, una devaluación que Massa había acordado con el FMI pero que no había anunciado en las PASO y que inmediatamente golpeó el bolsillo popular y que explica las dos altas inflaciones de más del 12% de los últimos 2 meses, Massa tomó unas medidas para contener eso, el fin del pago de ganancias para los asalariados, o el compre sin IVA, y bonos varios, que aunque impactaron desigualmente en los bolsillos de distintos sectores de los trabajadores, a los monotributistas fue muy poquito, digo 500 pesos nomás, fue el bono, aunque sí entre el compre sin IVA. Bueno, eso fueron decisiones que intentaron reposicionar, aparte de la base del gobierno que no había ido a votar, y bueno, y que ahora una parte fue a votar, insisto, por espanto a Milei y un poco lubricada con algunas concesiones que el gobierno se vio obligado a hacer después de haber ajustado en forma muy dura durante todos estos 4 años, a partir de que aceptó la deuda con el FMI que había tomado obviamente el gobierno de Macri, pero que este gobierno tomó en sus manos, ¿no? Y Massa también hizo una maniobra discursiva de separarse del acuerdo con el FMI, cuando la realidad es que él lo articuló en el Congreso siendo presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces me parece que eso no hay que olvidarlo, porque fue uno de los que apostó a ese acuerdo con el FMI, de los que logró que se vote favorablemente, y las consecuencias inflacionarias y de golpe sobre el bolsillo, bueno, estuvieron a las claras. Ahora, el resultado de las PASO es un resultado de las PASO, falta ahora el balotaje. Uno puede decir que Massa viene un poco favorito, en el sentido de que hay sectores centrales del poder económico que se están inclinando con Massa. Ha habido un cambio muy notable del tratamiento del grupo Clarín hacia Massa y hacia el oficialismo. Probablemente ahí hay acuerdos donde se están tejiendo, el apoyo, digo, de la Nata, a Massa, de Babi Echecopar, entre otros, de un sector del poder mediático y económico relevante, y de otras fracciones del núcleo de la clase dominante que apuestan ahí. Y Milei no ha podido cosechar el del conjunto de Juntos por el Cambio, sino el de Macri y Bullrich y una fracción del PRO, mientras que los radicales, la coalición cívica y otra fracción del PRO llaman a votar en blanco, a no votar a ninguno, pero probablemente una parte de ellos haga campaña por Massa. Está por ver qué pasa con el voto de Juan Schiaretti, en una Córdoba que es predominantemente antioficialista, pero cómo se dan esos guarismos. Recordemos que ahí Macri le había ganado a Scioli 70-30, y de nuevo sacó creo que un porcentaje similar en la elección del 2019. Entonces hay que ver ahí qué pasa, que es un factor importante para cómo se vaya a dar la elección, pero el clima político es más bien de un Massa que, aunque si uno hace la suma mecánica de votos, podría decir está parejo o está Milei un poquito arriba, creo que tiene el envión del que dio la sorpresa ahora y este apoyo de una franja muy importante del poder económico, ¿no? Y hay que ver si todos los votantes de Milei se mantienen. Yo creo que en los votantes de Milei hubo una cierta rotación. De hecho, una parte de votos juveniles de Milei sabemos que nos votó a nosotros, una parte minoritaria, pero que existió, y otra que se le dio vuelta y se le fue a Massa también, y probablemente haya sacado el voto de una fracción que había ido a Juntos por el Cambio en las PASO, ¿no? Así que bueno, yo insisto, desde ya que es una elección abierta lo que va a haber en el balotaje, pero con dos variantes que preparan continuidades de ajuste contra el pueblo trabajador y proyectos de continuidad del sometimiento al Fondo Monetario Internacional. Obviamente son variantes diferentes, no son lo mismo desde este ángulo, no expresan el mismo nivel de alianzas políticas, ni bloque social y económico, y además hay un corte también de la derecha internacional, porque Trump está jugando con Macri y con Milei, y Biden está jugando con Massa. Las divisiones en el poder norteamericano también se expresan en las candidaturas,
Pero en ese contexto, insisto, es la candidatura de Milei ni hablar, la candidatura de Massa es una candidatura fundamentalista, al servicio de las patronales, ajustadora del pueblo, de alguien que expresa a la derecha de la coalición de gobierno, a la derecha más conservadora de la coalición peronista de gobierno, y que bueno, que en su momento ya estuvo cogobernando con Macri al principio de su gestión, y bastante más todavía con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires durante los 4 años de gestión de Cambiemos. Acordémonos cuando fue a Davos con Macri, y después cuando votó el acuerdo con los fondos buitre en el Congreso, entre muchas otras leyes que Massa favoreció de Mauricio Macri, que fue una de las preguntas que le hizo Miriam, si podía explicar eso, y hizo malabares para salir de ahí, para que se olvide ese macrismo explícito que tuvo Massa en la primera parte del gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, y que los trabajadores y las trabajadoras tienen que prepararse para salir a pelear a las calles el ajuste que vaya a ser cualquiera de las dos fórmulas que resulte ganadora. Bueno, bien, y un poco recién mencionabas también estos debates que hay a nivel internacional y también en nuestro país sobre las nuevas y viejas derechas en el mundo. En ese sentido, ¿vos cómo caracterizás el fenómeno de la libertad de avanza acá en Argentina? Bueno, tiene evidentemente un punto de contacto con esas expresiones de la derecha dura o extrema derecha. Algunos lo catalogan de fascismo, creo que es exagerado el término, pues puedo decir por qué. No porque no haya fascistas y fachos ahí dentro, sino para tomar la complejidad de los fenómenos que estamos viendo. En ese sentido tiene desde un género próximo a lo que expresarían Trump, Bolsonaro, Meloni, Marine Le Pen, etcétera, aunque cada uno tiene su diferencia específica. Entonces, si bien está en ese género próximo, ¿cuál es la diferencia específica del fenómeno Milei? Bueno, primero que es un fenómeno con poca estructura o casi sin estructura, ¿no? Es un fenómeno hecho desde una figura mediática, construida desde el poder mediático mismo, estando durante 4 o 5 años prácticamente una entrevista diaria, y además fogoneado en las redes desde probablemente el know-how que tiene para el manejo de redes sociales la extrema derecha internacional, que lo ha manejado muy bien en distintas instancias y que asesoran y tienen relaciones con Milei, que ha ido a reuniones internacionales con Bolsonaro, con Vox de España, con el trumpismo, digo, el manejo que hace Steve Bannon, quien fuera asesor de Trump y el que organiza un poco esto. Entonces Milei está en esas redes, pero insisto, fue construido prácticamente no como un partido o que copa un partido, como fue el caso de Trump, que gana el Partido Republicano, o incluso Bolsonaro, que sin tener un partido previo se basa en muchas agrupaciones que sí tenían presencia tradicional, histórica en el Parlamento brasilero. Bolsonaro fue 20 años diputado en Brasil. Y el apoyo de corporaciones como la Iglesia Evangélica, o las iglesias evangélicas, o al menos la gran mayoría, un sector de la corporación militar. Bolsonaro va a instituir, la mitad de su gabinete eran militares retirados o en activo, y el agronegocio, ¿no? La coalición Biblia, Bala, y Buey del agronegocio, que caracterizaba a Bolsonaro. Bueno, Milei no tiene nada de eso. Sus listas son una suerte de franquicia donde reclutaron gente de distintos lugares que está ahí por una cuestión de ocasión, sin lealtades ni personales, ni políticas, ni disciplina partidaria. Entonces, en ese sentido es una construcción muy endeble. En caso de ganar va a tener una enorme debilidad institucional, no tendría ninguna gobernación, apenas 7 senadores, creo, 7, 8 senadores, y un bloque de diputados también muy limitado. Se podría ver incrementado con lo que le dé el sector del PRO si finalmente se rompe, pero igual seguiría siendo una minoría dentro de la Cámara de Diputados, la segunda minoría o tercera, eso está por verse cómo se daría la ruptura. Entonces sería, insisto, un gobierno de una debilidad pasmosa, en el caso de lo más, creo yo, hoy por hoy improbable, pero como hay una situación económica muy crítica, con reservas, un Banco Central sin reservas, con una inflación muy alta y una situación internacional también totalmente fluida, son 3 semanas, puede haber acontecimientos y no darse y terminar la carambola de Milei en el gobierno, que a un sector de la clase dominante lo ve también como un salto al vacío y no está de acuerdo con el proyecto de dolarización, porque también podría implicar
el traspaso de empresas hoy de propietarios argentinos al capital internacional, y ahí también hay una refriega, una cierta contradicción, ¿no? O devaluar tanto los activos argentinos que entonces se compren muy baratos, y me parece que esa también es la especulación de un sector del poder económico. Hay quienes dicen que también está la alianza de Milei con Carlos Slim para que le favorezca su entrada en el negocio multimedio, y que por eso el vuelco de Clarín hacia Massa después de la primera vuelta, ¿no? Vuelto más o menos explícito, pero creo al menos no haber sido el único que detectó ese cambio de tratamiento en la figura de Massa hecha por el Grupo Clarín, y cómo atacaron en una primera instancia el apoyo de Macri Bullrich a Milei, algo que contrasta con La Nación Más, el canal directamente de Macri, donde ahí sí juegan para Milei abiertamente, para Macri, y bueno, sus periodistas lo refuerzan, trabajan sobre ese sector. Pero bueno, eso es algo que hay que ver cómo se va a desarrollar. Volviendo a la caracterización de la extrema derecha, a ver, el fascismo puede ser pensado como movimiento político o como régimen de dominio, ¿no? Tomándolo como un fenómeno general, en el sentido no de hablar solo del fascismo italiano, el movimiento que tuvo ese nombre y que le puso, sino como fenómenos similares, pero que se les da una misma categoría política, como el nazismo en Alemania o la dictadura de Franco en Italia, que viene de la Falange, con otras características, pero que tiene elementos parecidos, bueno, que son regímenes profundamente autoritarios, dictatoriales, de derecha, que surgen en la entreguerra, algunos antes de la crisis del 29, otros después, el fascismo antes, con una característica que era un fuerte estatismo corporativo y ser un régimen de guerra civil del capital contra el trabajo. O sea, que ya antes de estar en el gobierno estos movimientos tenían grupos de choque que atacaban los sindicatos y los partidos obreros por medios de acción y grupos de choque efectivos, los Camisa Negra en el caso de Italia, los SA primero en el caso de Alemania, y bueno, y que en el caso de Alemania trabaja sobre la crisis para poder hacer la llegada de Hitler al poder, ¿no? Y luego instauran regímenes profundamente totalitarios, ¿no? Caracterizados por la persecución a la clase obrera, la disolución de la clase obrera como tal, y estas eran las características que tenían los regímenes fascistas. Después se utiliza, digo, como una categoría más genérica para cuando, frente a la amenaza de la revolución, que esa es otra de las características del surgimiento del fascismo, estaba ante la amenaza de la revolución proletaria, el capital responde, según dice la formulación clásica de Trotsky, con dos variantes: el Frente Popular, que es la colaboración de clases, o sea, movimientos o luego gobiernos donde la clase trabajadora y sus organizaciones se subordinan a algún sector de la burguesía o sombra de la burguesía para frenarlas y que queden en el estadio democrático y no vayan hacia la revolución, o cuando el Frente Popular falla, el fascismo, ¿no? El fascismo, que es un régimen, insisto, de guerra civil directa del capital contra la clase trabajadora. Entonces, ahora, entre otras cosas, ¿por qué ninguno de estos movimientos se ha transformado en fascista? Bueno, porque todavía no está la perspectiva de la revolución proletaria. Sí hay revueltas, levantamientos, rebeliones, pero todavía la burguesía no ha tenido que recurrir a regímenes de este tipo, y los fenómenos que hemos visto de extrema derecha se han mantenido como el ala derecha más o menos autoritaria de los regímenes democráticos burgueses, democrático-capitalistas. Bueno, uno que tenía todas las fichas era Bolsonaro, y sin embargo se mantuvo como un ala de extrema derecha del régimen democrático burgués brasilero, y lo mismo ocurrió con Trump. Aunque ellos intentaron el asalto al Capitolio o el asalto al Palacio del Planalto, se mantuvieron en esos cánones y no avanzaron en constituir un régimen radicalmente diferente del anterior, ¿no? Si bien hay que decir que en el caso de Bolsonaro se hizo en base al encarcelamiento de Lula y después de un golpe institucional que destituyó a Dilma Rousseff, ¿no? Y con un fuerte papel bonapartista de la Corte Suprema, del Tribunal Superior de Justicia, el Supremo Tribunal en Brasil, que bueno, que es un gran actor que gira hacia un lado y otro según cómo venga el viento y según cómo se quiere ubicar y disciplinar a distintos sectores. Entonces digo, ni Meloni, ni Marine Le Pen, ni Bolsonaro, ni Trump
dieron lugar a movimientos abiertamente fascistas o a regímenes fascistas cuando estuvieron en el gobierno. Eso no quiere decir que en sus filas no haya muchos fascistas y que efectivamente en la fila de Bolsonaro actúan las milicias parapoliciales que, bueno, asesinaron a Mariel Franco y permanentemente son un factor, ¿no? Un grupo de choque ligado a las mafias narco y a la ultraderecha brasilera. O que Trump no tenga grupos de supremacistas blancos que actúan y tiran y matan cuando hay protestas de afroamericanos o cuenta con parte del aparato represivo del Estado que lo apoyó, como fue el caso de las fuerzas policiales que lo apoyaron electoralmente. Bueno, Milei es menos que eso, aunque eso no significa para disminuir lo que expresa una fracción del fenómeno Milei, que es el apoyo predominante de toda la corporación militar, lo que en Argentina se llamaba el partido militar, ahora que entra en crisis después de la dictadura y después, sobre todo, tiene una derrota después del último alzamiento cara pintada, el que comanda Zaineldin, y a partir de ahí, pero ya venía muy golpeado, digo, el partido militar pierde el peso que tuvo en la Argentina desde el 83 y se desarma más después de esa acción, del fin del servicio militar obligatorio y otros elementos, pero está lo que se llama la familia militar, los militares que votan, sus familiares y también la familia policial, que estaba con el PRO y es una de las fracciones que le gana a Milei, y ahí la figura de Victoria Villarruel y el discurso que hace Milei a tono con lo que piensa al menos una parte muy importante de la familia militar. Entonces ese sector intenta recomponerse y Villarruel y Milei juegan ahí, pero digamos uno ve después los otros seguidores que pueden obvio transformarse en otra cosa, pero hoy por ahora no lo son, ¿no? Dentro de un Milei que logró obtener un voto muy heterogéneo, ¿no? Tuvo este sector, bien facho, bien de derecha, bien reaccionario en todos los planos. Tiene un sector intermedio, por ahí más favorable a las posturas económicas liberales, pero menos a los elementos políticamente más autoritarios de Milei. Y tiene un sector que podemos decir de voto blando, más contrario a muchas de las posturas de Milei, pero que lo votaba por su discurso contra la casta. Sobre todo eso es lo que penetra en la juventud, ¿no? Y la idea de una salida mágica de una situación muy mala mediante la dolarización, ¿no? Eso ha trabajado mucho. Ahora, el propio Milei es individualmente inestable, como se ha mostrado en algunas entrevistas, eso también le preocupa a una parte del poder económico. ¿A dónde va? Puede haber tenido algo del mareo del poder, ¿no? Alguien que estaba en un lugar y aunque posaba y jugaba ese discurso de agresivo, de atacar a las personas individualmente, no por las ideas, y ese estilo que lo tienen muchas formaciones de extrema derecha y personajes de la extrema derecha como forma, digamos, habitual, que eso lo puede haber copiado. Bueno, en estos días, después de que sufre un cierto traspié en la elección, donde obtiene menos de lo que esperaba y Massa obtiene más de lo que se pensaba que iba a sacar, se lo ve más desencajado en algunas apariciones públicas a Milei, ¿no? Entonces ese probablemente otro factor. E insisto que tiene un movimiento que no se sabe hasta qué controla de eso, ¿no? Yo creo que esa es la característica específica, por eso yo creo que hay hipótesis. Obvio que si Milei llega a ganar, desde el poder se construye un movimiento, desde el gobierno, las lealtades quedan, surgen. Es una cuestión, puede construir un partido neoconservador con Macri, el apoyo de Macri tiene también la función de moderarlo, limitarlo a Milei, de los sectores que se juegan ahí, que no quieren que gane Massa, de Macri y de Patricia Bullrich me refiero. Pero bueno, es una hipótesis, puede consolidarse, digamos, una formación política más a la derecha todavía que Juntos por el Cambio, sin los radicales y la coalición cívica, con un ala del PRO más lo que haya de la Libertad Avanza, si gana. Si pierde, puede ser una estrella fugaz en la política argentina que brilló mucho y desapareció rápidamente, o quedarse y después reconstruirse. Eso está por verse. Pero tiene muchos elementos que su movimiento difícilmente lo mantenga. Inclusive ya se señalaba antes de la elección que Massa le había armado muchas de las listas y se especula que una parte de sus parlamentarios y concejales podrían renunciar o salir de su bloque, están especulando en qué momento lo harían, en función de que tienen otras lealtades políticas, ¿no? Otros armadores. Porque esto también hay que decirlo,
Milei se pudo desarrollar por la manija mediática, el poder económico, por la crisis, ¿no?, de los dos últimos gobiernos, porque si no hubiera salido todo el tiempo en la televisión, pero si no hubiese estado esa situación de tanto descontento con la dirigencia política tradicional, tampoco hubiese crecido. Y también porque tanto Juntos por el Cambio como el oficialismo especularon con que les convenía que crezca Milei. Juntos por el Cambio para derechizar la agenda, y Macri lo fogoneó desde un primer momento a Milei, pero no solo Macri, todos Juntos por el Cambio lo favoreció, quizá con excepción de Larreta, a quien atacó mucho a Milei desde un principio, lo acusó hasta de bolchevique. La Unión por la Patria también, con la especulación que dividía el voto de Juntos por el Cambio. Entonces le dieron manija, lo alentaron, le armaron varias listas, le permitieron tener más peso estructural del que en realidad contaba, y bueno, eso lo favoreció. Lo que pasa es que terminó sacando más de lo que todos especulaban, antes de las PASO, que especulaban que salía tercero, y sobre todo por un voto en el interior del país. En el AMBA sacó dentro de lo previsible, 17 en Cava, 23 en la provincia de Buenos Aires, digo, en las PASO. Bueno, era un voto dentro de lo previsible, pero creció mucho en el interior del país, donde en el norte, sobre todo, volvió a ser una elección muy buena, en el norte y en Cuyo, que son los principales resultados de Javier Milei. Córdoba es otra buena elección que hace, pero después decae en otros distritos, y bueno, y vuelve a redondear unos 29%, veremos ahora el escrutinio definitivo, pero no tuvo el crecimiento que se veía que iba a tener, y sí que tiene masa de 3 millones de votos respecto a la elección anterior, y una suba del 28, 27 y pico, no llegó al 28, casi 37, 36, 68, 36, 70. Entonces, que bueno, explica ese diferente clima que se va a dar. Entonces, ahora, ¿eso que hoy es Milei puede transformarse en un movimiento de otro tipo? Sí, hay mucho caldo de cultivo para que haya una ultraderecha activa, rompehuelgas, que ataque a la izquierda, que esté todo eso, que sea un grupo de choque, se pueden armar. Yo no es que hago la caracterización de lo que no es para decir que no lo puede ser y para decir que hay que enfrentarlo, sino para tratar de entender en qué momento está, ¿no? Que hoy no es eso, y que a lo mejor pasa como un fenómeno, insisto, político pasajero, ¿no? Porque no tiene una estructura ya conformada, que es algo que desde el poder la puede hacer, pero desde el llano le va a costar un poco más, sobre todo si pierde la elección. Hay otros actores con mayor fuerza para hacerlo. Y hay que ver si va a tener financiamiento y el apoyo que tuvo todo este tiempo de no hacer repreguntas, digamos, el aval por una u otra vía. En nuestro caso fue enfrentarlo desde un primer momento, ¿no? Porque recordemos el debate del año 2021, cuando Miriam lo puso de manifiesto a Milei también y lo enfrentó duramente, y incluso había anticipado que iba a ser una colectora de Macri y de Bullrich, y lo terminó siendo Esper con Larreta y Milei con... ahora aliándose con Macri y Bullrich, lo cual hay que ver si no le tiene costo para una parte de sus votantes que votaban contra la casta, y ahora es la alianza con un sector de la casta. Y bueno, y lo enfrentamos todo el tiempo, ¿no? Fuimos los que más lo paramos, y en el debate se vio muy claro. La confrontación con Milei fue esencialmente de Miriam. Casi es difícil acordarse lo que le dijeron algunos de los otros candidatos, que le dijeron pocas cosas, y nada sustantivo, entre otras cuestiones, porque bueno, opinaban que no había que pelearse, no había que discutirle. Bueno, no, hay que pararlo, hay que enfrentarlo, y yo creo que hay que disputarle ese voto blando, esa base, sobre todo de jóvenes precarios y barrios populares, que por ahora fueron ganados por una idea de una salida individualista, porque por ahí no tienen derechos colectivos y tienen un trabajo más individualizado, o por la magia de la dolarización. Y hay que trabajarle en contra de esa idea reaccionaria, que va acompañada, al menos en otra parte de los votantes, por una reacción a la marea verde y contra los derechos de las mujeres, por un elemento de defensa del patriarcado, que bueno, que una parte de los jóvenes fueron ganados en contra, digo, de uno de los movimientos más progresivos que tuvo la Argentina en los últimos años, sin ninguna duda, que ha sido el movimiento de mujeres, ¿no? Entonces, ese componente más masculino, pero es masculino no solo porque lo votan los hombres, porque es patriarcal, porque refuerza el poder de dominación en las relaciones de género, y bueno, eso hay que discutir, y hay una discusión en ser activa. Y tengo que mencionar un factor muy importante, porque durante estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, desde los sindicatos hasta los movimientos sociales, hasta los centros de estudiantes o
los sectores del movimiento feminista afines al gobierno y en otros movimientos, jugaron un papel de desmovilización muy fuerte con el argumento de que si se debatía contra el gobierno se fortalecía la derecha. Y eso fortaleció a la derecha, porque justamente cuando no se ve salida colectiva, cuando no hay movilización del otro lado, bueno, puede prender la idea de una salida individualista, que fue lo que cuajó, ¿no? Porque hubo objetivamente 2 años de pandemia y desmovilización, eso posiblemente también favoreció a Milei, la idea de que enfrentaba un gobierno progresista o de centroizquierda, y entonces eso también ayudó a que la reacción y el descontento sea canalizado por una salida individualista de derecha, pero más allá del objetivo de la pandemia, la desmovilización general y este argumento, ¿no?, de que si se movilizaba se le hacía el juego a la derecha y a cualquier lucha se la llamaba de esa manera. No es que no hicieron movilización, hicieron, pero ninguna que enfrente al gobierno. Todas las que enfrentaba al gobierno estaban sosteniendo al gobierno, más allá de alguna crítica puntual. Ni hablar lo que hacen en condiciones del salario y de trabajo, donde se consolidó la dualización de la clase trabajadora. Entonces los sindicatos trataban de acompañar la inflación en el debate de los convenios, aunque perdiendo en general, para sus afiliados, pero a todos los laburantes que estaban fuera de los convenios, que te defienda Magoya. Y la mayoría de esos laburantes son jóvenes, y hoy por eso la mayoría de la juventud trabaja sin aguinaldo, sin vacaciones, con forma de fraude laboral o directamente en la informalidad. Y no hay nadie que trabaje para dar a esto una salida colectiva, ¿no? Entonces, sobre esa realidad es que trabajó Milei, enfatizando en la salida individual, en que vos te podés hacer emprendedor, salvarte solo, para qué la organización colectiva, y si comercias con dólares en el exterior te va a ir bien, alguna franja que está ligada a esos negocios y que puede salvarse con algún milagro. Bueno, eso trabajó mucho y bueno, esa subjetividad hay que enfrentarla, obviamente, y hay que hacer un esfuerzo superior por llegar ahí, por debatir con esos jóvenes ese tema, y también la necesidad de que hay que estar movilizados y movilizadas, porque si no, supongamos, puede perder Milei la elección, pero las causas que llevaron a un Milei pueden llevar a otro Milei, o a otras formaciones, y no una salida colectiva por izquierda de esta situación de crisis, que es a lo que tenemos que apostar. Y nosotros sabemos que una salida por izquierda está basada en la movilización, la lucha, la organización, la capacidad de acción de los de abajo, que es la única forma, digamos, de poder lograr los objetivos por los que peleamos. Y además porque si hay tendencias a una extrema derecha, yo decía en una charla, entre comillas, decía extrema izquierda, para decir una izquierda anticapitalista, socialista, muy fuerte, es el llamado que tenemos que hacer nosotros a la militancia, porque eso es lo único en últimas que va a poder frenar la posibilidad de una extrema derecha, más allá que supongamos que pierde Milei, y hasta que se agota él como personalidad. Pero las bases sociales para que surja una fuerza de derecha reaccionaria emergen de las condiciones de putrefacción del capitalismo contemporáneo. Por eso es un fenómeno que se da en muchos países, no es un fenómeno episódico que surge en un país y en otro no. De hecho, de acá se miraba y decía, che, acá surgirá, y bueno, y terminó surgiendo. Es una tendencia, nosotros vemos muchos fenómenos de extrema derecha en América Latina, Cast, en Chile, hay un fenómeno también en Uruguay, muy fuerte, de un militar. En el caso brasilero, bueno, Bolsonaro, Trump, Bukele en El Salvador. O sea, no es algo raro, aparte de los europeos, digo, para solo referirme a América. Entonces, si esas condiciones de una sociedad dualizada, sin futuro, que las extremas derechas te lo trabajan como salida individual, salida resentida, le pego al que tengo al lado, supremacismo blanco en el caso de Trump, jodo al que está abajo, me divido contra el que cobra un plan social, contra las mujeres. O sea, siempre trabajan eso en el resentimiento contra el que tenés al lado, lo tenés un poquito abajo. Y trabajan sobre eso no para llevar a la unidad de los que están abajo, a la unidad de quienes son explotados, oprimidos, sino para quebrarlos, dividirlos y resentirte con el que estás abajo para preservar el poder de los de arriba, ¿no? Entonces, un mundo capitalista donde los 85 más ricos tienen el mismo patrimonio que 3.500 millones de personas, los más pobres del planeta, bueno, es un mundo que genera fenómenos de distinto tipo. Y estos tipos de fenómenos que vemos, en el marco de tensiones geopolíticas internacionales crecientes, de militarismo, de guerras de opresión, de masacres,
¿no? De formas de limpieza étnica sostenida por los gobiernos y los estados, como estamos viendo ahora en el caso palestino. Bueno, todo esto lleva a polarizaciones de la lucha de clases. Entonces, frente a eso que no lo va a parar un voto, insisto, más allá de que pierda Milei, sino que se necesita una fuerza militante cada vez mayor de la izquierda socialista anticapitalista, y eso es, creo, lo principal que le tenemos que decir a los que tienen temor por la extrema derecha o quieren enfrentar, o tienen más que temor, indignación por la posibilidad que eso surja, ¿no? Independientemente de contenciones episódicas, porque supongamos que gana Massa y frena Milei, que va a ser un gobierno nuevamente de ajuste y donde las organizaciones de la Unión por la Patria van a disciplinar para no movilizar en contra de los ajustes que haga Massa, van a tratar de justificar los ajustes que haga Massa. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, caldo para que siga creciendo la extrema derecha. Entonces, por eso tenemos que tener la convicción de que la forma mejor de enfrentar cualquier variante de extrema derecha es fortaleciendo a la izquierda. Bueno, justamente por eso también lo que te queríamos preguntar un poco es por los resultados de la izquierda en estas últimas elecciones, donde por primera vez el Frente Izquierda Unidad va a tener 5 diputados en el Congreso Nacional, de los cuales, bueno, el nuevo diputado vas a ser vos, que también conquistaste la simpatía tanto de propios como de ajenos. Vimos en las redes sociales a muchas personas revalorizando tu candidatura y, bueno, y esta nueva banca del Frente Izquierda. Pero bueno, queríamos saber qué pensás sobre este resultado, qué expresa esta quinta banca que se obtuvo y cuál es también la relación entre el rol que siempre jugaron y que van a seguir jugando los diputados de la izquierda, tanto dentro del Congreso como también en las luchas que damos en las calles. Bueno, yo lo primero creo que hicimos una gran campaña, que Miriam tuvo un desempeño excelente, superlativo, no solo en los debates, sino en la campaña en general, que fue una campaña muy difícil en las PASO, porque había 27 candidaturas, poco espacio. Teníamos una interna dentro del Frente de Izquierda y tuvimos también del oficialismo una candidatura tapón para que el descontento con el gobierno y con la propia candidatura de Massa no venga al Frente de Izquierda, que fue la candidatura de Juan Grabois. Y que después, cuando pudimos aprovecharlo en el nivel más masivo, que fueron los debates, que la única instancia más o menos igualitaria que tuvo la elección, y que fueron seguidos con mucho interés porque estábamos en un momento de recomposición, de descomposición, recomposición del sistema político, entonces mucha gente que no sabía que iba a votar lo siguió y Miriam tuvo un muy buen desempeño, no solo por las formas, sino sobre todo por el contenido de lo que dijo, ¿no? Porque los planteos que hicimos en todos los terrenos del debate, desde cada uno de los puntos que se debatió, ¿no? Economía, donde señalamos cómo seguir el camino del FMI es ir al desastre, cómo eso pasó en el 81, en el 2001 y ahora nos están llevando hacia ahí, y nadie quiere alterar el rumbo de sometimiento al Fondo Monetario Internacional. En educación, donde defendimos a la docencia contra el ataque de todos los candidatos y candidatas, y que ahora Massa sigue, un ataque que sigue diciendo que quiere poner el presentismo, algo que lleva a que las compañeras y compañeros vayan a trabajar enfermos, ¿no? Para poder cobrar un peso más, y que es particularmente perverso, ¿no? En un sistema educativo cuya crisis no es el problema de los paros docentes, sino la falta de inversión que tienen los gobiernos en infraestructura y en salarios, donde un solo año cumplieron el 6% que dice la ley y después no se cumplió más. En derechos humanos, donde la confrontación con la política negacionista de Milei, la defensa que son 30.000, fue Miriam la que lo sostuvo. En ambiente y vivienda, donde planteamos una salida para la crisis habitacional y donde denunciamos el papel destructor del ambiente que tiene el capitalismo y las políticas extractivistas, que en ese caso sostienen los 4 candidatos. El propio Massa dice que la cordillera de los Andes es una torta que hay que repartir y apuestan al modelo de extractivismo para juntar dólares para pagar la deuda y que a nosotros nos quede solamente el pasivo ambiental, ¿no? Ese es el esquema que tienen y eso lo comparten lo compartían los otros 4 candidatos y fue muy bien denunciado por Miriam. O la visión alternativa al punitivismo en el tema de la inseguridad urbana, ¿no? Frente a todos los que hicieron el punitivismo, Miriam marcó la relación que hay del poder político, de las fuerzas represivas, de la justicia, con el gran delito y cómo eso se apoya en condiciones de descomposición social estructural que todos miran para otro lado y piensan que no tiene después ningún efecto, ¿no? Producir un 40% de pobre y que eso después no se note. Y eso se nota desde el rendimiento escolar hasta la inseguridad urbana y hasta la vulnerabilidad creciente de un sector de la población que es reclutada por las bandas o el favorecimiento de los negocios narcos con todo un andamiaje jurídico-económico que facilita los negocios
desde la ley de entidades financieras de la dictadura, porque facilita la fuga, hasta la última ley que se votó bajo el macrismo, que facilita cómo hacer empresas con las cuales se hace lavado, ¿no? Y que todos miraron para otro lado, a pesar que la izquierda lo denunció en ese momento. Es decir, cada uno de los temas que se debatió, nosotros dimos una posición alternativa, y si no estaba Miriam, nadie hubiese planteado efectivamente esa visión, en la cual se vio reflejada mucha gente, y no solo eso, sino que en el debate planteó también la necesidad de luchar por un socialismo desde abajo, frente a las irracionalidades del capitalismo, donde la economía sea planificada democráticamente por la población, en función de satisfacer las necesidades sociales y no la ganancia de los grandes monopolios como funciona en el capitalismo. Entonces me parece que estas ideas que expresamos tuvieron mucha simpatía y vimos enormes muestras de esa simpatía, de respeto ganado por Miriam, y bueno, y esa es una conquista política, que me parece que no se expresó en un crecimiento electoral respecto de las PASO en lo que hace al porcentaje, sí en la cantidad absoluta de votos, por el miedo a Milei, ¿no? Creo que una parte de potenciales votantes del Frente de Izquierda dijeron, por el mal menor, termino yendo a Massa y no los voto ustedes esta vez, o los voto con corte de boleta, o no los voto y voto directamente, tengo a ver lo que puede pasar, etcétera. Bueno, que fue, me parece, lo que limitó que eso tenga ya una expresión electoral, pero nunca se puede separar, digo, de lo que es la enorme conquista de la influencia política que hemos logrado. O, digo, en el propio debate presidencial, la discusión, en el segundo, la discusión sobre el tema palestino, donde junto con señalar el dolor por las víctimas civiles, Miriam señaló cómo el conflicto tiene como base la ocupación y el apartheid del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, e intentaron callarla fuertemente a partir de toda una campaña de fake news y de amenazas para que nadie denuncie la limpieza étnica y los crímenes de guerra generalizados y masacres de adultos y de niños que está cometiendo Netanyahu sobre la población palestina de Gaza. Así que creo que, bueno, eso distinguió claramente la posición de Miriam, y eso es lo que le ganó simpatía, las posiciones defendidas y la manera en la cual lo hizo, ¿no? Los dos elementos estuvieron juntos y fueron un punto alto de nuestra campaña. Ahora, eso es insisto, es un valor político para después. Y para nosotros, obvio, los diputados, diputadas en sí mismas no tienen un valor. Yo digo, creo que mi elección como diputado es también un subproducto de esa gran campaña que hizo Miriam y Nicolás, que la acompañó en toda la campaña, tanto en las elecciones provinciales como ahora, Nicol Caño, que los compañeros fueron, digamos, los que tuvieron el rol central, después como parte de la fórmula presidencial. Para nosotros no son un fin en sí mismo, como ningún electo, sino que son bancas al servicio de la lucha de clases, la lucha de los trabajadores, y de organizar una nueva fuerza política de la clase trabajadora, donde desde la izquierda apuntemos a eso que supere históricamente al peronismo. Y ese es el objetivo que nos tenemos que dar, y la simpatía cosechada tenemos el desafío partidario de ver si la ponemos en movimiento, ¿no? Sobre todo con Miriam se han visto reflejadas muchas compañeras, ¿no? Que han visto ese rol de liderazgo de Miriam y esa expresión de lo que fue la lucha del movimiento de mujeres y la posibilidad de empezar a organizarse, ¿no? Y me parece muy importante apuntar a eso porque la reacción patriarcal se asentó en la desmovilización del movimiento de mujeres hecha desde arriba, ¿no? Y eso el gobierno de Alberto Fernández trabajó para esa desmovilización, no solo de todos los sectores. Ellos no querían gente en la calle, querían ellos gobernar y que no los molesten, como hacen todos los gobiernos, y la calle no la quieren. Entonces, digo, esa necesidad de volver a las calles, que me parece que hay que expresarla, y hacia el planteo de la necesidad de un fuerte movimiento feminista socialista, ¿no? Para que eso se desarrolle y esa simpatía no quede en simpatía o en algo electoral, sino en una fuerza militante, donde quizá pueda jugar un rol de vanguardia este sector a partir de la enorme simpatía cosechada por Miriam, y también digo más de conjunto, ¿no? Donde muchas y muchos se vieron reflejados en la manera en que defendimos las ideas de la izquierda, la necesidad de plantear el socialismo como alternativa a la irracionalidad del capitalismo, que me parece muy importante, y entonces a quienes simpatizaron con nuestras ideas tenemos el desafío de convencerlos de la idea que hay que militar, que hay que prepararse, digo, para enfrentar lo que viene, los ajustes, los ataques, pero hay que construir una fuerza política militante. Porque, a ver, a nosotros nos han dicho varias veces, y bueno,
si ustedes hubieran podido canalizar lo de Milei, ¿no? El descontento de Milei. Yo creo que no, por una serie de circunstancias, porque suponete que nosotros fuimos inútiles para canalizarlo, alguno habría sido útil para canalizarlo. Entonces, si se va a la derecha, no es la izquierda, porque no lo canalizamos nosotros, ni otra fuerza, ni de centroizquierda, ni progresista. Entonces ahí hubo algo más objetivo. Obvio, al no haber movilización y haber un gobierno que ajustaba y decía el Estado presente y el Estado ausente, y toda la situación que se dio, que favoreció que el descontento, sin lucha, porque hubo descontento, pero no hubo gran lucha de clases, salvo puntual, fuese canalizado de esa forma, ¿no? No rebeldía, sino reafirmación de privilegios. A mí nunca me gustó y siempre me enfrenté con la idea de la rebeldía se volvió derecha. No, como si la rebeldía está ahí y hoy puede ser derecho o de izquierda. No, puede haber descontento, después puede ser ese descontento canalizarse como reafirmación de privilegio o como rebeldía y cuestionamiento a la opresión, a la explotación, etc. Bueno, fue canalizado por esa vía. No digo con esto que quizás no se hubiese podido hacer más, siempre se puede hacer más y probablemente, pero digo que no era la tendencia que fue dándose, que se fue construyendo. Y además porque, a ver, pensemos en una variante que es, suponete que tenés un logro electoral sin fuerza, suponete un Milei de izquierda, que le va bien electoralmente, pero no tiene fuerza organizada. Bueno, eso es problemático. Porque lo vimos en un caso de una variante de izquierda muy distinta de la nuestra, que es el caso peruano con Pedro Castillo. Llegó al gobierno sin fuerza propia y la derecha lo empujó y lo volteó, hubo movilizaciones, etcétera, pero incluso no tanto de los mismos sectores que habían llegado como Castillo, se le dividió enseguida el partido, bueno, y totalmente impotente para enfrentar. Entonces, nosotros queremos una transformación real, esa transformación tiene que estar basada en la movilización, en una contradicción, en un desarrollo estructural de la movilización, de la organización de la clase trabajadora de los sectores populares. Eso no quiere decir que si hay un éxito electoral, está y se da, pero estoy diciendo más como perspectiva de conjunto. Sin estar basada en un proceso de lucha de clase, de movilización, esas transformaciones es muy difícil que se puedan llevar adelante, por no decir imposible, porque hay que quebrar a una clase dominante que va a resistir cada uno de los planteos que nosotros hagamos de cambio de fondo. Y para eso hay que tener una fuerza dispuesta a pelearla. Entonces, independientemente que si no estaba tan fuerte este efecto voto-miedo, yo creo que hubiésemos podido tener una votación superior, nosotros tenemos que hacer conscientes a quienes nos siguen, a quienes nos votan y a quienes simpatizan con nosotros, que sin esa fuerza organizada, sin la capacidad de lucha, sin la capacidad del desarrollo de la movilización, las transformaciones por las que peleamos no las vamos a poder llevar adelante. Eso somos plenamente conscientes, independientemente de un resultado electoral. Y bueno, estamos en la Cámara de Diputados o en algún Consejo Deliberante o en alguna legislatura, sabiendo plenamente eso y que para nosotros son puestos de lucha, para llevar la voz de los que ahí no están, para decir lo que otros no dicen en el Parlamento Nacional, y eso es un lugar de amplificación de los debates y las posiciones, para movilizar a los trabajadores, para ayudar a la movilización de los trabajadores, como hicimos cuando fue el caso del Fondo Monetario Internacional, y para también poner en evidencia los negociados que se hacen a espaldas del pueblo, ¿no? Esas son las funciones que hay que cumplir, acompañar las luchas, tratar de desarrollarlas, lo que en términos del marxismo se llamó siempre la movilización extraparlamentaria de las masas. Bueno, está al servicio de eso, cada banca que nosotros conseguimos, cada lugar, y bueno, y ahí damos la disputa. Entonces, a mí me parece que es una pregunta a veces forzada, como si cualquiera pudiese hacer cualquier cosa, y nosotros somos todavía una minoría. Tenemos que ser conscientes de los límites que tenemos, no somos minoría por vocación, pero lo somos objetivamente, una minoría que tiene una audiencia mucho mayor de lo que tenía, que tiene un nivel de simpatía infinitamente mayor de lo que tenía, y que tiene que buscar construir una militancia muy superior a la que hoy tiene, ¿no? En el seno de los sindicatos, en el seno del movimiento estudiantil, en el seno de los barrios, en el seno de todas las instituciones que podamos discutir, del movimiento de masas, que tiene que tratar de organizar a los desorganizados de alguna forma, tiene que esforzarse, y bueno, son tareas y planteos que nosotros tenemos por delante, porque nosotros no militamos para tener un cargo electoral, eso es algo episódico, sino que militamos para transformar esta sociedad como parte de la lucha de la clase trabajadora por terminar con la explotación y la opresión, y cualquier banca, cualquier lugar que tengamos está al servicio de eso, independientemente que bueno, que cuando tenemos pequeñas conquistas
podemos poner contentos, está bien, la logramos, y yo agradezco mucho a los compañeros y compañeras que me saludaron en La Plata y acá en la UBA, y a todos los que nos saludaron y nos felicitaron por la banca obtenida. Pero es eso lo que tenemos, ¿no? Es en función, digo, de la lucha y del papel que una nos toca circunstancialmente jugar, ¿no? Pero vuelvo, para mí, insisto, que yo creo que Miriam hizo una campaña muy, muy buena desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lograr que muchas y muchos que pelean en distintas causas la tomen como referencia, estén escuchando lo que dice, su palabra vale mucho más de lo que valía antes de la campaña electoral, en el sentido que es una referencia que se toma en cuenta, y me parece una enorme conquista política del Frente de Izquierda, de nuestro partido en particular, que ahora vamos a tener 4 de los 5 diputados del Frente de Izquierda, y bueno, y tenemos un desafío importante para utilizar ese capital político, insisto, y lo remarco y lo refuerzo para quienes nos están escuchando y las jóvenes y jóvenes que lo están haciendo, sobre todo para disponerse a la militancia, ¿no? Esto si no hay una militancia colectiva consciente no se cambia, no es automático, no es porque hablemos mejor o peor en un debate, pues nos voten más o menos, sino es que hay que construir esta fuerza militante. Entonces tenemos nosotros que también esforzarnos por desplegar el entusiasmo que puede generar la construcción de una fuerza política de izquierda, anticapitalista, socialista en la Argentina, que es a lo que apostamos siempre desde el PTS, pero quizá veremos si lo logrado en la campaña electoral nos permite favorecer un crecimiento militante, ¿no? Por lo menos tenemos que apostar a eso. Nosotros hemos debatido, digo, con otra fuerza de izquierda, que la influencia política es importante, obviamente, y es relevante cuando no hay otros fenómenos también de masas, ¿no? de acción, digo. La influencia política es un gran capital y creo que es una conquista que hemos tenido y que bueno, que tenemos que ver, insisto, si nos puede permitir ampliar nuestra fuerza militante. Bueno, y algo que nos está preguntando todo el mundo, la verdad, en estos días es qué posición se va a tomar desde la izquierda y qué debates hay también frente al próximo balotaje que va a haber en 3 semanas. Bueno, dos cuestiones. Primero, algo que no mencioné, que es que el mapa político se está reconfigurando, ¿no? Yo creo que las dos coaliciones que gobernaron las últimas 2 veces, la de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, Frente de Todos, llegaron en muletas a la elección, y que el que no entrase al balotaje o el que perdiese después el gobierno difícilmente iban a sobrevivir como tales. Unión por la Patria puede sobrevivir por ahora porque tiene la expectativa de ganar, y si gana y el poder da lugares, pero se va a tener que rearticular con nuevas relaciones de fuerza. Veremos qué gobierno arma Massa, si con los radicales, la Libertad, eso, el gobierno de unidad nacional, que se parece mucho al planteo de la reta del 70%, aunque con otros componentes, el que les recomendaba el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, hacer a la reta y a otras fuerzas políticas, y que ahora el que lo puede llevar adelante es Massa, ¿no? Entonces, es para darle gobernabilidad a la burguesía y seguir el plan de sometimiento al FMI. Eso quizá tenga contradicciones internas, vamos a ver si se expresan o no se expresan. Pero es un cambio, digo, de las relaciones de poder interno que vamos a ver cómo se terminan de procesar. O sea, no es que ya hay un liderazgo indiscutido de Massa, sino que veremos cómo eso se reacomoda. Y además está Kicillof en la provincia, bueno, la propia Cristina, que no es que una cosa es que no hable y otra cosa que no retenga elementos de poder dentro del peronismo, y los gobernadores, que son otros actores, probablemente hoy más aliados a Massa, pero vamos a ver cómo eso juega. Juntos por el Cambio está en un proceso de partición, veremos hasta dónde llega, qué da lugar a eso. Son un factor de poder los gobernadores que ha logrado Juntos por el Cambio, pero bueno, eso hay que ver cómo va, y si eso se parte en un partido por un lado y otro donde hay una alianza de Macri con la Libertad Avanza. Y la Libertad Avanza, donde también al ser una franquicia ya se le empiezan a bajar algunos, veremos lo que pasa después. Yo dije en el programa, cuando estuve en el programa de Ale Berco el día después de las elecciones, el lunes, dije, ojo que la Libertad Avanza se puede disgregar, empezó más rápido de lo que yo pensaba, algunos a pronunciarse, pero bueno, hay que ver, insisto, si pierde, cuánto de eso se mantiene. O si son franquicias individuales que se empiezan a vender al mejor postor, que es, me parece, la hipótesis más probable. Bueno, en ese terreno, nuestra postura frente al balotaje, vamos a terminar de definir los contornos precisos de una declaración
en estos días. En el caso del PTS, el Frente de Izquierda, hemos discutido, cada partido va a sacar su pronunciamiento y en función de eso tratar de consensuar. En nuestro caso, estamos discutiendo ese pronunciamiento dentro de los márgenes de que no le vamos a dar apoyo político a ninguno, no vamos a aceptar el Ministerio de Capital Humano de Milei, eso lo aseguro. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, y no lo vamos a votar, y no le vamos a dar apoyo político a Sergio Massa, porque no queremos fortalecer de nuestra parte una fuerza que va a ajustar al pueblo a favor del sometimiento al FMI, del extractivismo y de seguir entregando todo. Comprendemos a quienes opinan que hay que apoyarlo para frenar a Milei, por el temor que da Milei, pero no compartimos esa opción. Creemos que la izquierda tiene que mantenerse independiente y veremos la forma precisa de expresar esto. Primero nosotros como partido y luego para tratar de consensuar la posición al interior de todo el Frente de Izquierda Unidad. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir hasta ahora de la posición del balotaje. Ya prontamente tendremos nuestra declaración y a partir de eso ver cómo podemos entre las distintas posiciones que salgan del FITU hacerlo. Dentro de que no vemos, hay un sector de la izquierda incluso que nos llamó a votar, que lo vemos muy inclinado hacia un embellecimiento de Massa muy grande, de lo que significa su figura, cuando nosotros tenemos que alertar aún a los que tienen el miedo a Milei y lo van a votar a Massa de lo que sería un gobierno Massa, ¿no? Tenemos que alertarlo con toda claridad. Este es un gobierno que ya está negociando con Clarín. Y nosotros tenemos que dejarlo claro, tenemos que crear la desconfianza en lo que va a ser un gobierno Massa y que hay que prepararse para enfrentarlo más temprano que tarde. Y atacar esta idea de la desmovilización permanente a que han llevado los sectores del kirchnerismo y del peronismo, que tienen incidencia social y que bueno, que levantaron el pie del acelerador. Digo, yo doy dos ejemplos nomás de lo que eso significó. Guernica, ahí no estuvieron peleando, digo, el techo, tierra y vivienda, sí, en Twitter, porque en los hechos, en la pelea no, en la pelea contra la represión no estuvieron, o contra el FMI. Cuando había que movilizarse para quebrar el acuerdo con el FMI, no se movilizaron, solo se movilizó la izquierda y los sectores que logramos articular una coalición de más de 200 organizaciones. Ahí estuvimos. Entonces ellos estuvieron ausentes. Y eso posibilitó que se apruebe ese acuerdo que ha sido nefasto posteriormente para toda la población y para la economía, ¿no? Abiertamente inflacionario y ajustador. Entonces digo, eso ya se ha visto. Y bueno, ¿y qué van a hacer después? Todo el embellecimiento que están haciendo de Massa, que a veces lo presentan como Vladimir Ilich Massa, a un hombre digo que es de la embajada norteamericana, digo, de un peronismo que no ha dicho nada sobre la masacre que sufre el pueblo palestino, nada. En la sesión del Parlamento donde se discutió el tema, los únicos diputados que hablaron fueron Miriam y Nicolás y Romina del Pla, los demás silencio. Solo habló más adelante en otro tema, lo nombró la diputada del PCR por Salta, pero nadie más, después de todos los diputados del Frente de Todos, incluso los que se decían simpatizantes del pueblo palestino, se callaron la boca frente a lo que ya empezaba a ser una masacre abierta al pueblo palestino, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Donde hay una masacre brutal en Gaza y mientras se movilizan centenares de miles en todo el mundo, todos se callan la boca, y mientras nosotros el Frente de Izquierda lo anunciamos clara y abiertamente y señalamos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo palestino y bueno, venimos participando de distintas manifestaciones y vamos a estar en otras, independientemente de no compartir ni la estrategia, ni la táctica, ni los métodos de una dirección como es el Hamas, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, no sé si querés agregar algún elemento más sobre los desafíos y las contradicciones también que se nos presentan a la izquierda en este contexto y bueno, para las peleas que se vienen en el próximo tiempo. Bueno, algunos de los desafíos los planteé, tiene que ver con ver si la influencia política lograda en el proceso electoral nos permite amplificar la fuerza militante. Creo que ese es nuestro gran desafío, una fuerza militante basada en la plena convicción de las ideas por las que se luchan. Le tenemos que disputar la base política en parte a Javier Milei y obviamente a Sergio Massa, al peronismo, ver si ayudamos a que se acelere esa experiencia histórica con el peronismo, que ahora
ha girado a la derecha con la candidatura de un miembro de su ala derecha, en medio de enormes contradicciones, en medio de una gran fragilidad económica, porque esto no lo hablamos mucho, pero el escenario económico se puede complicar, o sea, no hay alternativas fáciles, puede haber desde devaluaciones, planes de estabilización a lo Rodrigo, por el famoso Rodrigazo del 75, hasta de golpes de mercado, hiperinflaciones, o intentos más o menos de llevarla como pueden, mientras van ajustando de a poco la continuidad de esta decadencia que vemos, de cara a vencimientos con el FMI, que son a partir del 2025, de 20.000 millones de dólares por año, entre FMI y acreedores privados, 10.000 el año que viene, o sea, una situación muy compleja y con un banco central quebrado, ¿no? Y con un deterioro del salario, de las jubilaciones monumental, donde hoy la clase trabajadora para llegar a fin de mes tiene que hacer doble o triple trabajo, horas extras, por un deterioro muy muy grande, una transferencia de ingresos de 100.000 millones de dólares, algunos han calculado, o de un auto 0 kilómetros en el otro cálculo que se ha hecho ilustrativo, ¿no? Como que si vos desde que subió Macri pagaste cuotas todos los meses, pero no tenés el auto, se lo diste a tu patrón, eso que le transferiste. Bueno, esa ha sido la pérdida del salario promedio, ¿no? Brutal. Y no hay ningún plan para esa recomposición. A lo sumo, paliativos para la descomposición producto de la inflación, producto de la devaluación. Entonces, por delante, digo, hay una situación complicada, no sabemos los ritmos con los que se va, o no podemos asegurarlo, cuáles se van a llevar la experiencia, si es que gana Massa, si es que está Milei, se puede acelerar todo mucho más, porque un ataque con mucha ilegitimidad, porque hay todo un sector que no está de acuerdo con eso, se va a jugar en la disputa en las calles muy duramente, con una estructura débil desde el punto de vista de la burguesía, con debilidad institucional, entonces puede haber confrontaciones de clase. Sería una aventura burguesa, por eso yo creo que el núcleo de la burguesía apuesta a la gobernabilidad con Massa, mucho más que a la aventura de Milei, aunque haya sectores financieros, etcétera, que jueguen con Milei, pero me da la impresión que eso, que el núcleo de la burguesía lo ve como que con muy poco poder y no sé si puede conseguir los aliados para hacerlo. Entonces, a diferencia de Menem, que tenía el Partido Justicialista y pudo lograr disciplinar, no sin grandes luchas y turbulencias a comienzos de los 90, entonces me parece que hay que prepararse para esa experiencia, ¿no? Y para, insisto, yo creo que vamos a confluir en las calles con muchos que no nos votaron, obviamente, y con muchos que simpatizan y ahora optaron no votarnos, u otros que no nos votaron, pero con los que vamos a confluir para enfrentar el ajuste, lo haga Milei y se haga todo un poco más rápido, o lo haga Massa y se haga más rápido o más lento, pero que en ese proceso de experiencia de la izquierda tenemos que señalar los objetivos estratégicos por los que hay que luchar, a la vez de las banderas de pelea por el que el movimiento de masas tiene que luchar, ¿no? Porque nuestra función también es subir las aspiraciones, no aceptar siempre la resignación. Cuando planteamos la agenda de las 6 horas es para subir las aspiraciones de la clase obrera, para ver que no hay que resignarse a vivir trabajando cada vez más horas por bajo salario, más precariamente, y que la vida sea vivir para trabajar. No, al revés, nosotros queremos que la ciencia y la técnica sea utilizada donde se trabaje para vivir, pero haya vida, no que no haya vida. Cuando laburás 12 horas diarias o laburás los 7 días de la semana, no hay vida. No tenés tiempo para nada, de un trabajo alienado, de un trabajo que haces no porque vos querés, sino porque no te queda otra, ¿no? Que no es tu realización personal. Entonces, justamente nosotros queremos una sociedad donde la actividad humana sea la realización de cada persona. Y eso implica cuestionar las formas del trabajo alienado que caracterizan al capitalismo e implica empezar a tener más tiempo libre. La jornada de 6 horas que permitiría crear 1.100.000, 1.200.000 nuevos puestos de trabajo y aplicarse en las principales empresas, 12.000 principales empresas, en nuestro caso decimos sin modificar los ritmos de producción, ni bajando los salarios, obviamente, y repartiéndose las horas liberadas. Bueno, es para subir las aspiraciones de la clase obrera, o que el salario cubra la canasta familiar, no aceptar esta reducción permanente de las condiciones de vida, donde la fuerza de trabajo hoy se vende por debajo de su valor, es decir, de su costo de reproducción. Por eso tenés que hacer otro laburo, tu salario no te cubre. Llegás el viernes y el sábado tenés que hacer changas, tenés que pedalear o hacer de Uber si tenés un autito o algo, o alguna changa al vecino, porque si no, no llegás. Y más gente tiene que salir a laburar del núcleo familiar porque no alcanza el salario. Bueno, todo eso en combo
implica prepararse para luchar por recuperar eso, ¿no? Si las condiciones, digo, son más de ataque o no, también es para prepararse para luchar para nuevas conquistas, y yo creo que tenemos que alentar a eso, ¿no? A que hay que prepararse para pelearla en las calles. Quizá el miedo a Milei genere en alguna gente también que hay que pensar que pelear, que no es esto que va, insisto, que va a venir de arriba, sino que va a venir desde abajo, y eso es a lo que tenemos que apostar, y en ese marco construir una fuerza de la clase trabajadora, socialista, anticapitalista, que luche por un gobierno de las y los trabajadores y el socialismo antiimperialista, en solidaridad con los pueblos del mundo, por la integración de América Latina en una unidad socialista de nuestra región, que pueda superar las contradicciones y las irracionalidades de este capitalismo que nos está llevando al desastre por donde los miremos, ¿no? Al militarismo, a la destrucción del planeta, a la precarización y a la falta de futuro para la juventud. Eso es lo que tenemos que apostar por otra cosa, sabiendo que solo se puede conquistar con la lucha de clases. Bueno, muchas gracias, Chipi, por esta charla que hicimos hoy. Y bueno, estoy segura también con todo lo que fuiste diciendo que los vas a volver locos a todos ahí en el Congreso y que, bueno, obviamente nos vamos a seguir viendo en las calles. Así que gracias por esta entrevista y, bueno, también a todos quienes estuvieron viendo este video que hicimos desde Armas de la Crítica para Izquierda Diario.